Hello, my future colleague de la industria del call center. Seguimos con nuestra serie de videos Versant, examen de evaluación del inglés que puede resultar un dolor de cabeza si no estás preparado para ello. Hasta ahora sabemos que el Versant está estructurado en 6 partes y hasta el momento hemos desarrollado 3 partes: repeats, short answer questions and sentence builds. Si no has logrado ver los otros 3 videos, por acá te dejo el link para que puedas acceder a los demás episodios y así puedas tener una mejor estructura sobre el examen Versant. Hoy seguiremos preparándonos para nuestro examen Versant y hablaremos sobre Story Retelling. Al igual que los ejercicios de los episodios anteriores, este ejercicio, Story Retelling, es otro examen de listening. Y por lo tanto, acá tendrás que poner mucha más atención para poder captar y desarrollar un buen story retelling. Pero, ¿qué conlleva un story retelling? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. So, we're starting right now. Un story retelling está dividido en 5 partes. Número 1, settings, es el tiempo y el espacio. En otras palabras, es la escenografía. Es donde se desarrolla la historia a contar. Por ejemplo, en el caso que quieras hacer un story retelling de Little Red Riding Hood, Caperucita Roja, sabrás que la historia se desarrolla en el forest, es decir, bosque, y en Granny's Place, es decir, la casa de la abuelita. Número 2, characters, sujetos o personajes involucrados son todos aquellos personajes, animales o cosas involucrados en la historia a contar. En el caso de los 3 cerditos sabrás que estos son los 3 personajes principales junto al lobo feroz. 3. Problem. El problema o el desafortunio que experimentan los personajes de la historia. Por ejemplo, en el caso de Jack and the Beanstalk, es que Jack despierta al gigante y este último trata de atrapar a Jack para comérselo. Y el otro gran problema que en esta historia hay es que Jack y su mamá son realmente pobres y no tienen nada que comer. 4. Events. Acá es donde se detalla la secuencia de la historia a contar y utilizas palabras de secuencia para poder explicar la historia. En otras palabras, at the beginning, in the middle, at the end. También puedes usar otras palabras de secuencia como por ejemplo first, second, third, then, next, after that, last, and finally. Por ejemplo, como en el caso de The Tortoise and the Hare, la secuencia va más o menos así. Primero, la tortuga y la liebre organizaron una carrera. Segundo, como la liebre iba tan rápido que dejó muy atrás a la tortuga, decidió dormir un rato. And then, cuando la liebre despertó, la tortuga finalmente había ganado la carrera. 5. Solution. En esta última parte es donde cuentas si el problema en la historia se pudo resolver o explicas cómo terminó la historia. En el caso de Toy Story 4, sabrás que Woody dejó a su grupo para vivir una nueva vida con Little Bo Peep en la caravana viajera. Ahora te preguntarás por qué menciono todos estos cuentos. Es por el simple hecho que quiero que puedas comprender estos 5 grandes puntos al momento de hacer un story retelling. Recuerda, número 1, settings, tiempo y espacio. 2, characters, personajes involucrados. Problema, situación que experimentan las partes involucradas. 4, events, lo que pasa al comienzo, en medio y al final de la historia. Y número 5, solution, es donde puedas explicar si el problema se pudo resolver o no.
Ahora que ya sabes cómo hacer un story retelling, es hora que sepas cómo está estructurada esta actividad en el Versant. En esta actividad escucharás 3 historias diferentes. Son historias cortas, donde luego tendrás 30 segundos para story retelling lo que escuchaste. Como te has dado cuenta, en cada episodio he dejado un ejercicio. Y esta no es la excepción. Voy a darle play a un audio donde tu tarea es hacer un story retelling del audio. Are you ready? Let's get started. It was Saturday night, about 11 o'clock, I guess. I'd been to the theatre and then I went for a drink with my friend. So, at about 11, I headed back to my car. It was parked in the car park behind the supermarket. It was pretty dark. There aren't many streetlights that way. Then I saw someone over by the vehicles in the far corner. He was doing something with the door. Then I noticed the window was smashed. And this guy was reaching inside. I guess he was taking the stereo or something. Anyway, then he noticed me and he ran away down the alleyway. Si lograste identificar 4 de los puntos para hacer un story retelling, vas por un buen camino. Si no lograste hacer los 4 puntos, entonces contáctanos. Tenemos el programa de English for Career Development, Call Center, donde te ayudaremos a mejorar esta parte. Si tienes a un amigo o amiga que está pensando ir a un call center a hacer las pruebas, comparte este video. Puede ser de mucha ayuda. Si quieres estar pendiente sobre todo lo relacionado a cómo aplicar a un call center, solo da like a este video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones so you won't miss anything. Thank you very much for watching and see you soon.